Amados hermanos, el pastor Pedro Saavedra les saluda y esta es otra entrega de la serie Cómo el Eterno levanta su edificio. El Señor Jesús y los creyentes que han muerto están en dos lugares. Él no descenderá inmediatamente a la tierra, recuerden eso, sino que primero descenderá al aire. Y entonces los creyentes que han muerto se levantarán de la tierra para ser resucitados y transfigurados, y entonces serán llevados arriba a las nubes juntos con los creyentes que viven para ir al encuentro del Señor. A medida que hemos ido revisando las Escrituras, creemos que podemos tener más claro que los creyentes que han muerto todavía están en el paraíso, en el Hades, en el corazón de la tierra, aguardando la venida del Señor. Cuando el Señor regrese, ellos se levantarán del corazón de la tierra y serán revestidos de un cuerpo resucitado para llegar a ser una persona completa. Ese día, delante de Dios, ellos serán completamente liberados de la muerte, revestidos de ese cuerpo glorioso y llevados arriba a los cielos para estar con el Señor. Sin embargo, no olvidemos que el arrebatamiento a los aires en aquel tiempo será algo también transitorio, pues la nueva Jerusalén descenderá del cielo. Mire Apocalipsis 21:2. Por lo tanto, nuestra morada eterna no es el cielo. Vamos a ir concluyendo esta parte del destino de los creyentes al morir, porque queremos dedicar el final de esta serie para abordar el tema de la madurez y la edificación. Pero es imprescindible ver que la morada que Dios nos ha preparado en la salvación que Él efectúa no está en el cielo. La morada que Dios nos ha preparado es Él mismo. Dios desea salvarnos para introducirnos en Él mismo, de modo que le tomemos como nuestra morada. A diferencia del cristianismo religioso, o tal vez deformado por tanta influencia romana hoy en día, Dios no le da mayor importancia a una mansión celestial. En los textos originales de la Biblia tenemos cielo y no mansión celestial. La mayoría de nuestras versiones en español usan muy acertadamente la palabra cielo y no usan mansión celestial. En muchas que hemos consultado no encontramos la palabra mansión celestial, sino cielo. En las Escrituras solo tenemos el cielo, que es el tercer cielo, la morada actual de Dios, no mansión celestial. Un día todos los creyentes que han muerto serán resucitados y los que aún viven serán transfigurados y todos serán revestidos de un cuerpo glorioso y estarán con el Señor. Después, la nueva Jerusalén descenderá del cielo y Dios morará con nosotros en la nueva Jerusalén por la eternidad. Por consiguiente, la nueva Jerusalén será esa morada eterna de Dios y nosotros. Realmente este es un asunto misterioso, lo reconocemos, que no podemos comprender cabalmente o plenamente, pero es lo que vemos en la Escritura. Nuestra morada es Dios mismo y la morada de Dios son los salvos. Al leer Apocalipsis 21, vemos ahí una ciudad, pero no vemos a las personas que moran en ella, porque los moradores son la ciudad misma. Pedro es uno de los Pedro es uno de los cimientos. También lo es Juan. Los 12 apóstoles son los 12 cimientos. Por lo tanto, podemos ver que los que moran en la ciudad son la ciudad misma. Dios es nuestra morada y nosotros también somos su morada. Que el Eterno tenga misericordia de nosotros, para que nos ayude a ver que su deseo es salvarnos para introducirnos en Él mismo, a fin de que le tomemos como nuestra morada. Y al mismo tiempo, Él también desea morar en nosotros y tomarnos como su morada eterna. Por consiguiente, ya sea que estemos en esta tierra o en el paraíso, eso es algo temporal. Cuando nos referimos al paraíso, nos referimos al paraíso del Hades, no en el paraíso de Apocalipsis. Así como la tierra es un lugar donde peregrinamos, del mismo modo el paraíso en el Hades es un lugar donde recibimos consuelo temporalmente. Es también, por así decirlo, un tiempo de peregrinación. No es el destino final.
Incluso en el día en que seamos revestidos de un cuerpo glorioso y seamos arrebatados a los aires, también será pasajero. Nuestra morada eterna es la nueva Jerusalén, la cual es producida mediante la mezcla de Dios y el hombre. Para terminar esta serie de cómo el Eterno levanta su edificio, queremos abordar ahora el tema de la madurez y la edificación. Lo queremos comenzar en este audio y tal vez por 3, 4, 5 audios más, que creemos que es lo más que vamos a permanecer en esta serie. Recordemos esto, hermanos, no es solo es tener la palabra, sino que crezca, madure y se exprese. Que la perfección sea vista, Cristo corporificado, visto, el perfeccionador eterno sea conocido, que el ágape eterno sea visto. Allí debemos poner nuestra mirada, no es solo recibir la palabra y que se quede allí. Mateo 3:12, allí leemos, su aventador está en su mano y limpiará su era completamente y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Otra versión dice, o fuego inextinguible, y Nueva Traducción Viviente dice, o interminable. El Señor mismo, el Señor de la mies, es aquel que limpia la era. Él limpiará completamente su era y recogerá su trigo en su granero. El trigo representa a aquellos que verdaderamente pertenecen al Señor. Él compara a los que le pertenecemos a Él como a la cosecha. El versículo 3 del capítulo 13, también en Mateo, allí leemos, y le habló muchas cosas en parábolas diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Ahí mismo en el capítulo 13, los versículos 8 y 9, allí podemos leer, pero parte cayó, o también, u otras cayeron en la buena tierra o en la buena tierra y dieron o dio fruto, una a 100 por uno, otra a 60, otra a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. En esta parábola acerca de la siembra, el Señor también nos muestra aún más claramente que Él salvó, que los que Él salvó son la cosecha que Él produce al sembrarse, como semilla de vida al sembrarse en los creyentes. Los versículos del 24 al 26, ahí leemos, les presentó también otra parábola diciendo, el reino de los cielos ha venido a ser semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando brotó la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. El versículo 30 de ese mismo capítulo, ahí leemos, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. Otra versión dice, o dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diría a los segadores, recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. El capítulo 3 habla de recoger el trigo en el granero. Y el capítulo 13 vuelve a mencionar recoger el trigo en el granero. Los versículos 37 y 38. Recuerde que estamos leyendo en el capítulo 13. Allí leemos, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del maligno. Notemos que aquí el campo representa al mundo. Dice, el campo es el mundo. O sea que el campo representa al mundo y no a la iglesia. La cizaña y el trigo crecen juntos en el mundo y no en la iglesia. Sin embargo, lamentablemente, muchos de lo que hemos oído en enseñanza siempre hablan de que el campo, o interpretan como si el campo fuese la iglesia, y dicen que la cizaña y el trigo crecen juntos en la iglesia.
No obstante, el Señor claramente aclara allí en esta parábola, dice que el campo es el mundo y que la cizaña crece en el mundo. El trigo simboliza a los que son verdaderamente salvos, que también viven en el mundo. Aquí el trigo es la iglesia. La iglesia no es un lugar, pero el mundo sí lo es. La iglesia es el trigo, que en realidad es una entidad viviente. Y esto concuerda plenamente con el resto de la Escritura. Los versículos del 39 al 43, vamos a leer allí. El enemigo que los sembró es el diablo. La siega es el fin o la consumación del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca o recoge la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin, o así será en la consumación de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, o a todo lo que sirve de tropiezo, y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Si leemos el contexto, veremos claramente que los justos son el trigo que es recogido en el granero. Esta es también la manera en que el Señor explica la parábola. El Señor primero habló la parábola a la multitud y después se le explicó a sus discípulos. Bueno, casi todas las parábolas que hay explicadas son así. Después de decirles lo que es el campo, quién es el que la siembra, quién es el que siembra la semilla y quién siembra la cizaña, les dijo cuál sería el fin del trigo y de la cizaña. El trigo representa a los justos y su fin es resplandecer como el sol en el reino de su Padre. Estas palabras nos dicen, a los ojos de Dios, su pueblo en esta era es como la cosecha que crece en el campo. Recuerden esto porque va a ser importante para la continuidad en el próximo audio. Estas palabras nos dicen que a los ojos de Dios, su pueblo en esta era es como la cosecha que crece en el campo. Gracias y paz, hermanos.